Hola queridos espectadores. En una granja que parecía tranquila, donde solo se escuchaban el viento, los insectos y las cenas cálidas junto a la familia, una sombra se deslizó silenciosamente. Tuna, la mujer que eligió el silencio para proteger a su hijo, fue sorprendida por un extraño que la detuvo en plena luz del día, la tomó del cabello y la amenazó. Si no hubiese sido por la intervención a tiempo de la señora Min, ¿hubiera podido ella regresar con seguridad? ¿Y por qué ese hombre mencionó a Alex pidiéndole a Tuna que se alejara de él? Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Una amenaza previa en la granja. Un niño inocente llamado Henry que se ve envuelto en el peligro. Y una pregunta que atormenta a Alex durante toda una noche sin sueño. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Es solo el acto de un simple matón o hay una mano oculta manipulando todo desde las sombras? Y si esa persona es alguien cercano, ¿qué tan cruel será la verdad? Esta historia no es solo miedo, es una prueba de amor, confianza y la elección entre huir o enfrentarse a la realidad. ¿Qué piensan ustedes si fueran tú, Na? ¿Seguirían en silencio para proteger a su hijo o se levantarían para exponer la verdad, aunque eso pudiera romperlo todo? Sigan con nosotros, porque la verdadera tormenta apenas está comenzando. Bajo el pequeño camino que lleva a la granja, el atardecer caía pesadamente como una advertencia. Tuna caminaba rápidamente, su bolsa de tela ajustada al pecho, su corazón latiendo más rápido de lo normal. Tenía una sensación extraña, como si alguien la estuviera observando en cada paso que daba. El sonido de los zapatos raspando la carretera resonó detrás de ella. «Otra vez tú». La voz áspera y llena de amenaza hizo que Tuna se quedara paralizada. Antes de que pudiera girar una mano ruda, la agarró del cabello tirando con fuerza y casi haciéndola caer. El dolor punzante subió por su cuero cabelludo y las lágrimas comenzaron a brotar por instinto. «¡Suéltame!», Tuna gritó temblorosa, intentando zafarse con las manos, pero fue en vano. El matón se acercó, su aliento denso rozando su oído. «La última vez te advertí. No creas que huir lo resuelve. Si sigues haciéndote la sorda, no te quejes». Apretó más su cabello, su voz se volvió más baja pero fría como el hielo. «La próxima vez no será solo una amenaza». Tuna estaba tan aterrada que su cuerpo se quedó rígido. No lloraba a gritos, solo respiraba con dificultad, sus labios pálidos incapaces de pronunciar palabra alguna. En ese momento realmente pensó que no podría escapar. De repente, «¡Detente!». El grito sonó como un trueno rompiendo el aire tenso. El matón se dio vuelta rápidamente. Un coche frenó de golpe junto al camino. La señora Min salió del vehículo, su mirada fría y su voz llena de autoridad. La de alguien experimentado hizo que el aire pareciera congelarse. «¿Qué le estás haciendo a esta chica?». Ella caminó hacia él sin retroceder. «He llamado a la policía. Si no sueltas a esta niña, te arrepentirás». El matón vaciló. Su mirada recorrió rápidamente a la señora Min, dándose cuenta de la determinación y valentía en su mirada. Finalmente soltó su mano, dio unos pasos hacia atrás y lanzó una mirada llena de odio hacia Tuna. «Considera esto suerte». Se alejó rápidamente, su figura desapareciendo en la oscuridad del camino. Tuna se desplomó en el césped junto al camino, su cuerpo temblando como una hoja al viento. Sus manos se abrazaban a sí mismas, su respiración entrecortada, las lágrimas cayendo incontrolablemente. Las amenazas seguían resonando en su mente como una sombra que no quería desaparecer. La señora Min se agachó rápidamente frente a ella, su voz suavizándose pero aún temblando por el miedo. «Tuna, ¿estás bien? Mira, ya está todo bien. Ya está todo bien». Tuna levantó la mirada, sus ojos rojos llenos de pánico. No podía decir nada, solo asintió débilmente mientras las lágrimas seguían cayendo. Todo su cuerpo sentía como si hubiera pasado por una pesadilla a plena luz del día.
La señora Min le puso suavemente su abrigo sobre los hombros, abrazándola fuertemente, un abrazo protector lleno de arrepentimiento y preocupación. En medio del camino vacío, cuando las luces del coche pasaron, Tuna seguía allí temblando, llevando consigo el miedo que aún no había desaparecido, y un giro en sus destinos que comenzaba a infiltrarse en sus vidas sin ser visto. La señora Min abrazó a Tuna con fuerza, su mano temblando visiblemente. En contraste con su habitual dureza, su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban el pánico que no podía ocultar. «Tuna, ¿me escuchas?» Ella le acarició suavemente el cabello desordenado, su voz se quebró. «¿Dónde está Henry? ¿Por qué estás sola? ¿Cómo se atrevió ese tipo a amenazarte así?» Tuna no respondió de inmediato. Seguía temblando, sus hombros encogidos, como si tratara de aislarse del mundo a su alrededor. Pasaron unos segundos antes de que lograra respirar hondo, su voz débil y entrecortada. «Henry, está en la granja, solo fui a comprar algo». La frase no terminó de salir cuando las lágrimas volvieron a brotar. Tuna por reflejo se abrazó la cabeza como si el dolor aún estuviera allí. La señora Min, desesperada, preguntó: «¿Te hizo daño en algún lado? ¿Estás herida?» Miró a su alrededor con rapidez, revisando cada movimiento de Tuna, su mano apretando el hombro de la joven con fuerza, como si temiera que al soltarla Tuna cayera de nuevo. No hay sangre», Tuna negó con la cabeza. «Solo tengo miedo». Esas dos palabras fueron suficientes para que el corazón de la señora Min se apretara. Sin perder ni un segundo, la señora Min ayudó a Tuna a ponerse de pie, envolviéndola más con su abrigo. Con la otra mano sacó su teléfono y marcó un número familiar con los dedos temblorosos. «Hola, Alex». Intentó mantener la calma, pero su voz traicionaba la urgencia. «Ven aquí ahora, Tuna ha tenido problemas». Al otro lado de la línea, Alex se quedó en shock. «¿Qué pasó, mamá?» Un tipo le bloqueó el paso, la amenazó, la agarró del pelo. La voz de la señora Min se hizo más grave, pero cada palabra parecía cargar con la ira contenida. «Estoy con ella, pero ven ahora». La llamada terminó. En la oficina, Alex estaba trabajando cuando su teléfono vibró. Al escuchar las palabras de su madre, todo a su alrededor desapareció. ¿Qué? Alex se levantó de golpe, su rostro se puso pálido, y luego se transformó en una expresión fría como el hielo. No dijo nada más, arrojó los papeles sobre su escritorio y dejó a todos mirando sorprendidos. Unos minutos después, Alex ya estaba en su coche, el motor rugiendo con fuerza. En su mente solo había un pensamiento. ¿Quién se atrevió a tocar a Tuna? ¿Quién se atrevió a agarrarla del pelo, a amenazarla? Sus manos apretaron el volante hasta ponerse blancas. Su pecho subía y bajaba con la rabia, cada latido de su corazón resonaba como un martillo. El camino ante él parecía alargarse interminablemente y cada segundo que pasaba lo hacía enloquecer. Si hubiera llegado un poco más tarde, si no estuviera mamá hoy. Esa idea le recorrió la espalda, helándole la piel. De regreso al costado del camino, Tuna seguía apoyada en la señora Min, su mirada perdida en el suelo. Oía los coches pasar, pero cada ruido la hacía sobresaltarse. La señora Min la abrazó más fuerte, su voz suavizándose, aunque aún no podía ocultar el miedo. «Alex ya viene. No tengas miedo. A partir de ahora nadie podrá hacerte daño». Tuna asintió levemente, pero las lágrimas seguían cayendo. En lo más profundo de su ser, el miedo aún no se desvanecía, seguía ardiendo, infiltrándose en cada respiración. A lo lejos, el sonido de un motor se acercaba. Y cuando Alex apareció, no fue solo un reencuentro lleno de preocupación, sino el comienzo de una tormenta de furia que nadie podría detener. El coche giró lentamente hacia el camino familiar que conducía a casa. La luz amarilla de los faros iluminaba la carretera mojada por el rocío, destacando la atmósfera pesada que envolvía el interior del vehículo. Nadie dijo nada.
Solo se escuchaba el sonido constante del motor y la respiración aún irregular de Tuna proveniente del asiento trasero. Ella estaba encogida con las manos apretadas unas contra otras hasta ponerse blancas. Cada vez que el coche pasaba junto a un árbol o una curva oscura, su cuerpo temblaba levemente como si la sombra del matón todavía la estuviera persiguiendo. Alex miró por el retrovisor y vio claramente cada expresión en su rostro. Su corazón se apretó. La sensación de impotencia y autocrítica lo asfixiaba cada vez más. Al llegar a casa, Alex abrió rápidamente la puerta y ayudó a Tuna a bajar del coche. No soltó su mano ni un segundo, como si temiera que al soltarla, ella fuera a ser arrastrada de nuevo hacia el miedo que había experimentado antes. La señora Min caminaba cerca sin apartar la vista de Tuna. Al entrar en la sala, Tuna ya no pudo mantenerse de pie. Se sentó en el sofá, sus hombros caídos y la respiración agitada. Alex vertió un vaso de agua y se lo entregó. «Toma un poco. Cálmate primero». Tuna sostuvo el vaso, pero sus manos temblaban tanto que el agua estuvo a punto de derramarse. Lo dejó suavemente sobre la mesa, respiró profundamente y luego habló. «Alex». Su voz era suave y débil, como si temiera que sus palabras pudieran romperlo todo. «Él dijo que debía alejarme de ti». Esas palabras cayeron en la habitación silenciosa como un rayo. Alex se quedó en shock. La señora Min, que estaba detrás, también se quedó paralizada, apretando inconscientemente el borde del sillón con su mano. ¿Dijo eso?, preguntó la señora Min lentamente, su mirada tornándose cada vez más seria. Alex dio un paso al frente. ¿Qué más dijo? Su voz se volvió grave, tratando de mantener la calma, pero por debajo de ella hervía una ira inmensa. Tuna bajó la mirada. Él dijo, que si sigo contigo, si sigo en la granja, las amenazas no se quedarán solo en palabras. El aire se congeló. Alex miró hacia otro lado, sus dientes rechinando. En su mente las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, formando una imagen aterradora. Entonces, dijo la señora Min con una voz mucho más grave, no es una coincidencia. Ella miró a Alex, sus ojos reflejaban una profunda preocupación. Hay alguien detrás de todo esto. Tuna se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego, como si ya no pudiera guardar más secretos, apretó las manos con fuerza, su voz temblando. En realidad, no es la primera vez. Alex se giró de inmediato. ¿Qué dijiste? Antes, él ya había ido a la granja. Tuna habló despacio, cada palabra parecía cortarle el corazón. Él nos amenazó, a mí y a Henry. La señora Min se llevó la mano a la boca, su rostro palideció. ¿Por qué no lo dijiste? Su voz se rompió. Tuna cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer en silencio. Tenía miedo. Tenía miedo de que te preocuparas, de que todos se asustaran, de que Henry viviera con miedo. Estalló en llanto. Pensé que si me quedaba callada, si era más cuidadosa, todo pasaría. Alex apretó las manos con tal fuerza que temblaba. La rabia y el dolor se mezclaban, casi dejándolo sin aliento. Él se atrevió a agarrarte del cabello en medio de la calle. Alex dijo lentamente, su voz quebrada. Entonces se atreverá a hacer cosas aún peores. Se acercó y se arrodilló frente a Tuna, mirándola a los ojos que estaban llenos de lágrimas. No vas a sufrir esto sola, nunca más. La señora Min se acercó y tomó la mano de Tuna, su mano cálida pero temblorosa. Tuna. Su voz se suavizó, llena de remordimiento. Si la granja ya no es segura, quédate aquí. La miró con determinación. Yo me haré cargo de Henry, te lo prometo. Tuna levantó la mirada. En sus ojos aún quedaba miedo, pero detrás de eso había una fuerza callada. Yo sé que todos se preocupan por mí. Sonrió débilmente. Pero no tengo miedo de ellos. Alex negó inmediatamente. No es cuestión de tener miedo o no, dijo con firmeza. Es que no puedo dejar que tú y Henry estén allí solos. Miró a la señora Min. Me quedaré en la granja. ¡Alex! La señora Min lo llamó suavemente.
Si se atreven a ir contra Tuna, entonces Henry está aún más en peligro. Alex apretó el puño con fuerza. No puedo arriesgarme. Tuna lo miró por un largo rato. Su mirada se suavizó llena de emociones y preocupación. No necesitas. Alex la interrumpió su voz grave pero segura. Sí lo necesito. Puso su mano sobre la de ella. Necesito estar allí para protegerte. Y a él. Fuera el viento soplaba con más fuerza, la ventana temblaba levemente. Dentro de la casa, entre la preocupación y el amor, se tomó una decisión silenciosa pero firme. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían. Desde ese momento ya no solo se enfrentarían al miedo, sino que se preparaban para una batalla para proteger lo que más querían. La noche ya había caído. En un pequeño café escondido detrás de una calle estrecha, la luz amarilla de la lámpara parpadeaba débilmente sobre la mesa en el rincón más profundo. Mai estaba sentada allí mirando constantemente el reloj, sus manos apretando el bolso con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Desde que recibió el mensaje para encontrarse su corazón, no dejaba de latir acelerado, una sensación fría recorría su espalda. La puerta del café se abrió de golpe. El matón entró con el abrigo subido hasta el cuello y una expresión tensa en el rostro. Miró alrededor y luego se acercó directamente a Mai. Se dejó caer en la silla frente a ella sin decir una palabra. Sonrió levemente con una voz grave y rasposa. Ya conocí a la tal Tuna. Mi se sobresaltó. ¿La conociste? Su voz temblaba. ¿Qué quieres decir con eso? El matón se inclinó hacia adelante bajando la voz como si estuviera contando una historia sin mucha importancia. Hice lo que me dijiste. La paré, le di la advertencia que se mantuviera alejada de Alex. Soltó una risa baja. Pero hoy tuvo suerte. Mi contuvo la respiración. ¿Suerte? ¿Qué suerte? Golpeó la mesa con el dedo, sus ojos reflejando irritación. La madre de Alex llegó justo a tiempo. Esas palabras cayeron sobre Mai como un martillazo en la cabeza. ¿Qué? Mi se levantó del asiento de golpe, medio cuerpo fuera de la silla. La madre de Alex se inclinó hacia él, su voz ansiosa. Ella dijo algo. ¿Te vio? El matón se encogió de hombros, pero su rostro ya no estaba tan relajado como antes. Ella gritó en medio de la calle. Frunció el ceño. Hizo un escándalo. Dijo que había llamado a la policía. Mai palideció. ¿Policía? Se tapó la boca con la mano, respirando con dificultad. ¿Estás seguro? Seguro, respondió de forma brusca. Pero por suerte pude escapar a tiempo. Si hubiera tardado unos segundos más, no sé qué hubiera pasado. Mi se dejó caer nuevamente en la silla, su corazón palpitando rápidamente. Las peores imágenes comenzaron a invadir su mente: la policía tocando a su puerta, las preguntas implacables, la mirada desconfiada de Alex. Todo eso la helaba. Si la policía investiga. La voz de Mai temblaba, casi perdida. Si descubren que tienes algo que ver, tú y yo estaremos perdidos. La miró fijamente al matón, sus ojos llenos de miedo y reproche. Tú eres el que directamente la amenazó. Si vas a la cárcel, yo no salgo ilesa tampoco. El matón sonrió levemente, sus ojos ahora oscuros. Te estás tranquilizando demasiado. Habló lentamente. No soy tan tonto como para dejar rastros. Nadie sabe quién soy. Pero Tuna sabe, exclamó Mai. Ella te vio. Puede reconocerte. El matón se detuvo por un segundo, su mirada brillando con molestia. Esa chica parece tan tonta. Bajó la voz. Está tan asustada que no se atreverá a hablar. Mi negó con la cabeza rápidamente. No, no podemos subestimarla. Se abrazó la cabeza, su voz casi quebrada por el llanto. Si Alex descubre que esto tiene que ver conmigo, lo perderé todo. El matón se recostó en la silla mirándola con una mezcla de desprecio y advertencia. Si quieres parar, dilo claramente. Sonrió de nuevo. Pero ya he tomado cartas en el asunto. Ahora no se puede dar marcha atrás.
Mi levantó la mirada a sus ojos rojos por el miedo y la ira. ¿Qué vas a hacer ahora? El matón se quedó en silencio por unos segundos. Luego se inclinó hacia ella, su voz baja y fría. Tuna no va a rendirse fácilmente. Si solo la amenazo y sigue cerca de Alex, sonrió levemente. Entonces tendrá que pasar algo para que ella desaparezca. Mi se quedó inmóvil. Lo miró fijamente, dándose cuenta por primera vez de lo lejos que había llegado, mucho más allá de lo que había imaginado. Pero ya era demasiado tarde. Desde el momento en que Tuna cayó al lado del camino, no había vuelta atrás. Fuera el viento soplaba con más fuerza, trayendo consigo una tormenta que se estaba formando en silencio. Y esta vez no solo estaba dirigida a Tuna, sino que destruiría todo lo que Mai intentaba mantener. El coche giró hacia el camino de tierra familiar que conducía a la granja ya entrada la noche. Los faros barrían los árboles inmóviles en la oscuridad, y sus sombras se alargaban y deformaban en el suelo como figuras silenciosas acechando. Tuna estaba sentada junto a Alex. En silencio, su mirada aún reflejaba el miedo que no había desaparecido por completo. Alex conducía más despacio de lo normal, tomando cada curva con una tensión palpable. La granja apareció bajo la luz tenue, extrañamente tranquila, como si nunca hubiera sido testigo de las tormentas que se cernían en silencio. No entraron a la casa de inmediato. Alex desvió el coche hacia el pequeño camino que llevaba a la casa de la señora Tang. La noche ya estaba avanzada, pero ella esperaba fuera en el porche. Henry, envuelto en un abrigo grueso, dormido en sus brazos. «El niño ya está dormido», dijo la señora Tang en voz baja, sus ojos preocupados, recorriendo rápidamente el rostro de Tuna. «Su madre me llamó para que lo mantuviera aquí, y yo también me siento inquieta». Tuna se acercó y tomó a Henry en brazos. Al sentir su respiración regular y cálida, su corazón finalmente se relajó. Inclinó la cabeza y rozó su mejilla con la frente de su hijo. Las lágrimas cayeron silenciosas sin hacer ruido. «Gracias, tía». Su voz fue tan suave que casi se perdió en la oscuridad de la noche. En el camino de regreso a la granja, Henry seguía profundamente dormido en los brazos de su madre, ajeno a que su mundo había estado al borde de desmoronarse. Alex miró por el retrovisor, sus ojos se detuvieron durante un largo rato en madre e hijo, mientras una profunda sensación de miedo se agitaba en su interior. Al llegar a la casa, Tuna colocó a Henry en la cama, lo cubrió cuidadosamente con la manta y permaneció a su lado un largo rato antes de levantarse. Se dio la vuelta para mirar a Alex y susurró: «Ve a dormir, hoy todos estamos agotados». Alex asintió pero no respondió. Esa noche Alex no durmió. Se quedó en la sala con solo una luz tenue encendida. El sonido constante de los insectos fuera del campo llenaba el aire, pero en su mente todo estaba en caos. La imagen de Tuna temblando junto al camino. Sus palabras entrecortadas, la mirada aterrada de Henry cuando despertó llorando en la noche. Todas esas imágenes se superponían sin darle ni un momento de calma. ¿Quién está detrás de todo esto? La pregunta perforaba la mente de Alex como una broca. No puede ser una coincidencia. No puede ser solo un matón cualquiera. Él conoce a Tuna. Él conoce a Henry. Y conoce a Alex. Alex se llevó las manos al rostro, frotándose con fuerza como si tratara de ahuyentar el agotamiento. Pero cuanto más lo intentaba, más pesado se sentía su cabeza. Si es un enemigo, ¿por qué atacar a Tuna? Si es alguien cercano, ¿quién podría ser tan cruel como para usar el miedo de una madre para amenazar? Se levantó y salió al porche. La luna creciente colgaba en el aire sobre el campo oscuro, su luz débil no lograba disipar la oscuridad. Alex apretó los puños. Sea quien sea, si se atreven a tocarlos otra vez. Volvió la vista hacia la habitación donde Tuna y Henry dormían. Su mirada se endureció fría y decidida. Esa noche, en medio de la quietud de la granja, una determinación silenciosa se formó, y la tormenta que se acercaba, aunque aún oculta, ya comenzaba a rugir en la oscuridad.
buồn khi cô bị cô từ chối lời của cô. Anh chưa bao giờ trách cô.